Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Por lo que sucedió recientemente con la candidatura de Clara Brugada a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por lo que sucede con las candidaturas de todos los partidos según los lineamientos del INE, por lo que se dice y se escribe con respecto a las cuotas de género y a la paridad sustantiva, pensé que sería interesante una conversación acerca de la historia de lo que desde los años 60 se llamó acción afirmativa o discriminación positiva. ¿En qué contexto surgieron esas medidas de apoyo a minorías y mujeres que han sido una parte importante en la defensa de los derechos civiles? Tras una larga lucha de los movimientos organizados de mujeres en México, el Instituto Nacional Electoral y los partidos aceptaron primero las cuotas de género y después la paridad, no sin cantidad de estratagemas en el camino por parte de los partidos para que las mujeres no llegaran a los puestos más importantes. Las cuotas de género no solo existen en México, son un logro de las mujeres en el mundo. Creo que como principio para las reflexiones en este tema es importante tener claro que, en términos de los derechos políticos de las mujeres, nada ha sido graciosa concesión. Para conversar estarán con nosotros Amneris Chaparro, socióloga por la UAM Azcapotzalco, doctora en teoría política por la Universidad de Essex, con estudios postdoctorales en la Universidad de Lovaina. Es profesora en la UNAM. Y Renata Turrent, maestra en políticas públicas con especialidad en trabajo social por la Universidad de California en Los Ángeles. Renata recibió el premio de la UCLA por el mejor proyecto de política pública aplicada sobre raza y género. Es analista política y creadora de contenidos en redes sociales. Tendremos también, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. Las acciones afirmativas se definen como cualquier medida más allá del fin de una práctica. La acción afirmativa comenzó en los años 60 en los Estados Unidos para combatir la discriminación racial. Se aplicará para asegurar que los solicitantes sean contratados y reciban un trato justo sin importar su raza, credo, color o nacionalidad de origen. Comprendía acciones y políticas públicas para apoyar la inclusión de grupos discriminados históricamente como africanos o latinos. Se extendió en beneficio de las mujeres. Las cuotas para las minorías étnicas y culturales existen en muchos países. Islandia fue el primer país en considerar las cuotas de género en todos los ámbitos. En México son el logro de una larga batalla de los movimientos de mujeres. Después del sismo del 85, que llevó a la creación de grupos de mujeres y al fortalecimiento de los que existían, y de la llamada caída del sistema en el 88, las mujeres se organizaron para la defensa de la democracia. En estas organizaciones se debatió que ya no era suficiente con que la agenda electoral sumara las demandas de las mujeres, sino que era indispensable que las mujeres ocuparan puestos de toma de decisión. En 1991 fue convocada una asamblea en la que estuvieron más de 30 organizaciones populares, feministas, sindicales y partidistas, donde se expuso el tema proponer más candidatas. Si las mujeres conforman el 52% de la población y del electorado, pedir 25 o 30% de los cargos de representación política era una medida razonable. En 1995, a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, en México, se incorporó el concepto de perspectiva de género. En la Agenda de las Mujeres de 1977, las acciones afirmativas se consideran condición para lograr el equilibrio entre hombres y mujeres y superar la desigualdad que se traduce en una mayor injusticia para el género femenino. El documento estaba firmado por 26 organizaciones. En 1996, el IFE recomendó la cuota del 30% de mujeres que no se cumplió.
La consigna comenzó a ser democracia en el país y en la casa. También el llamado a desaparecer el techo de cristal que impide el ascenso de las mujeres. La cuota del 30% se hizo efectiva y las reivindicaciones avanzaron hasta llegar en 2014 a la paridad actual. Que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los 3 poderes del Estado, en los 3 órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena. Bienvenida, Amneris Chaparro, doctora en Teoría Política por la Universidad de Essex, con estudios postdoctorales en la Universidad de Lovaina y profesora de la UNAM. Bienvenida, Renata Turrent, maestra en Políticas Públicas, con especialidad en Trabajo Social por la Universidad de California en Los Ángeles, analista política y creadora de contenidos en redes sociales. Queridas, qué gusto. Hola. Es un banquete que estén aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues a mí me encanta estar con 2 especialistas de estos temas porque ha habido una serie de comentarios en redes de malentendidos, de sobreentendidos por la decisión de que fuera la candidata a la jefatura de gobierno por el partido de Morena, Clara Brugada. A mí me parece muy importante hacer un recorrido desde el comienzo de los años 60 de lo que fue las cuotas de acción afirmativo, la discriminación positiva. Amneris. Para entender por qué existen cuotas de género o cuotas de color de piel o de clase social, hay un supuesto básico que es importante reconocer, que vivimos en sociedades en donde ciertos grupos, por sus condiciones de género, condiciones que no son elegidas, sino que están dadas, se encuentran en una posición de desventaja social. Entonces, a partir de los años 60 en Estados Unidos y después se va a expandir a otros países, comienzan las políticas que buscan crear espacios para minorías sociales que están subrepresentadas en distintos espacios de la vida social, la educación, la política, la economía, ¿no? Las artes. Es de esa necesidad y que curiosamente no empieza con las cuotas para las mujeres, sino que empieza con las cuotas para la población afroamericana en los Estados Unidos. Ahora pensamos en las cuotas de género como estos espacios que buscan resarcir una deuda histórica de invisibilización y de dejar a las mujeres y a los sujetos feminizados al margen de los espacios de poder y de toma de decisiones. Por eso existen las cuotas de género, porque hay una deuda histórica con estos grupos sociales. En México hemos avanzado en los últimos, a partir más o menos de 2018, que empiezan a pasar estas leyes de paridad, después en 2019 se vuelve un principio constitucional y avanzamos muchísimo en materia de igualdad sustantiva para las mujeres en los espacios políticos. Entonces somos uno de los 6 países que tiene igualdad en el poder legislativo. A mí este dato me sorprende, somos uno de los pocos países que tiene igualdad en los congresos locales en promedio. No todos los congresos locales, todavía no todos son paritarios, pero en promedio de los 1000 y tantos, me parece que son como 1500 y tanto, y un poco más de puestos, más o menos la mitad son mujeres. Hay un gabinete paritario, ahí sí por cuestiones de voluntad política, pero empezamos a ver en estos últimos 5 o 6 años muchísimas mujeres en espacios de decisión. Y ahora tenemos 2 candidatas a la presidencia, bueno, precandidatas, van a ser candidatas a la presidencia. Y surge, digamos, México se vuelve líder en igualdad sustantiva en el espacio, no en el espacio público, pero sí en política, ¿no? En el legislativo. Para dar un comparativo, Peña Nieto y Felipe Calderón, ambos tenían 3 secretarias de Estado, 3 de 19. Y ahorita son más de la mitad, y no en secretarías menores, ¿no? Entonces hemos avanzado muchísimo. Y estamos en un punto en el cual, y ya más adelante muy probablemente vamos a entrar, en que incluso se empiezan a hacer leyes de paridad, o la ley de paridad se empieza a entender
de que no solamente puedes mandar, por ejemplo, a las mujeres más, a los estados menos competitivos, que es lo que empezaron a hacer los partidos, ¿no? Sino le llaman que tenga que haber paridad horizontal y paridad vertical. Entonces no puedes solamente mandar a las mujeres a lo que sabes que vas a perder. Y México es pionero y ha hecho un muy buen trabajo en que estas acciones afirmativas en realidad se traduzcan a puestos de decisión, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos no se vio reflejado en la política. Lo lograron en las universidades, pero no lo supieron traspasar a la vida pública, ¿no? Al gobierno. ¿Quién de las dos nos explica qué es la igualdad sustantiva? Yo puedo intentar hacer un esbozo de la igualdad sustantiva. Digamos que una de las principales consignas de los movimientos organizados de mujeres y de los movimientos feministas, que son movimientos de larga data, de más de 300 años, tiene que ver con la consecución de la conquista de la igualdad. Y la igualdad es un término muy complicado, ¿no? ¿Qué es ser igual? ¿Quieren las mujeres ser iguales que los hombres? ¿Quieren las mujeres ser iguales a qué o en comparación con qué? Una fórmula muy básica también de la teoría feminista es que las mujeres lo que queremos es igualdad de libertad, autonomía, capacidad de hacer básicamente lo que se nos da la gana con nuestros cuerpos, con nuestras actitudes, con nuestros talentos, con nuestras capacidades. Esa es una forma de entender la igualdad. Cuando nos referimos a la hechura de la política, a la realpolitik, al teje-maneje de hacer política a nivel de gobierno, a nivel del Estado, es cuando se introduce esta idea de la igualdad sustantiva. Es decir, tenemos desde 1955, 53, 55 legislaciones que hablan de la igualdad entre hombres y mujeres. En 1974 en este país se cambia el artículo 4 constitucional donde se establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. 1974, o sea, muy tarde, ¿no? en el siglo XX. Tenemos igualdad formal, es decir, ante las leyes hay una serie de disposiciones que nos hablan de que Juan, Pedro, María Teresa y Renata y Amneris somos iguales, ¿no? Y que tenemos los mismos derechos. Pero eso no se traduce en prácticas sustantivas esenciales en donde exista un trato y un acceso igual a ciertos espacios de poder o exista un trato en donde las mujeres no sean violentadas por su condición de género. Esa sería, para que tuviéramos igualdad sustantiva, necesitamos una serie de prácticas sociales y desde el gobierno que idealmente fomenten tratos igualitarios. Nos vamos a interrumpir un momentito para ir a un corte. Cito: hombres y mujeres deben tener los mismos derechos intelectuales y civiles. Es una frase de Matilde Montoya Lafragua. Ella primero fue partera en Cuernavaca y después se convirtió en la primera médica mexicana egresada de la UNAM en 1887, hace apenas 136 años. No es demasiado. Regresamos en un ratito. Seguimos con nuestro tema de hoy, cuotas de género y paridad. Renata, todo esto, o sea, para mí es muy importante aclarar, uno, que las cuotas no son solo para las mujeres, claro, que también hay cuotas, en México también hay cuotas para las minorías, y lo otro, que como dice la cápsula de introducción del programa, ha sido un largo proceso de lucha de las mujeres, específicamente después del terremoto de 1985. Y es importante, si tú nos cuentas alguna de esas anécdotas, ¿no?, que corrieron todo el país, de las estratagemas de los partidos para que las mujeres, para que se cumpliera la cuota, pero luego qué tal que la mujer renunciaba y quedaba su suplente, que era un hombre. Exacto. Bueno, exacto. Primero las cuotas que no solamente son para las mujeres, sino hay otros grupos. En el Congreso de la Ciudad de México, por ejemplo, tiene cuota migrante, tiene cuotas LGBT, tiene discapacidad indígena, sí, indígenas afromexicanos.
Y esto permite que un Congreso se vea más similar a la manera en la que se ve nuestra sociedad. Tiene sentido, es el poder, en específico el poder legislativo local y federal, tiene que ser representativo de nuestra sociedad. Y si somos la mitad de la población, pues tenemos que tener la mitad de los lugares ahí. Y si el 10% de la población son afromexicanos o personas indígenas, pues tienen que tenerlo también. Suena, digamos, me parece que tendría que sonar lógico en una democracia en donde queremos que todo el mundo se sienta representado, que sea representado. Y ahora sí, ¿qué hicieron los partidos? Se empieza a avanzar, las mujeres empiezan a exigir esos espacios y de pronto los partidos le encuentran las salidas. Entonces, sí, porque se concedió primero el 30% de la cuota de género, recuerda. Y que eso ha sido en otros, también en otros países, por ejemplo Honduras, que tiene números relativamente buenos de participación de mujeres, ellos también, otros países han empezado a poner al menos 30% o franjas, entre el 30 y el 40%, ¿no? Como primeros pasos y ya de ahí después pues lo que sería correspondiente a una sociedad donde más de la mitad somos mujeres. Y los partidos empiezan a encontrarle salidas. Entonces dicen, bueno, perfecto, tenemos que poner mujeres, vamos a poner el ejemplo del PAN. Aquí en la Ciudad de México, por decir algo bueno, pues como el PAN nunca gana Iztapalapa, nunca gana Iztacalco, pues ahí mandamos mujeres. Y a mis candidatos hombres los mando a Benito Juárez y a Miguel Hidalgo, que sé que van a ganar. Viceversa, la verdad es que ahí sí la mayoría de los partidos, todos los partidos de cierta forma jugaron a ese acomodo de fichas. Otro ejemplo es el que tú bien mencionabas, que es pongo a una mujer en como titular de la diputación o del puesto que sea y pongo de suplente al esposo y de pronto pues renunció y entonces sube el suplente y resultaba que era el esposo. Y la verdad es que nuestras leyes de paridad han ido cortando esas salidas que tratan de hacer. Pero cada vez los movimientos organizados de mujeres han tenido que entrarle a atajar. Sí. Y a inventar cómo le van a hacer para que eso no vuelva a suceder. Totalmente. O sea, ha sido un trabajo larguísimo. Y de mucha disciplina, ¿no? Y eso explica, por supuesto, que hayamos logrado estos avances tan importantes en tan poco tiempo, que el movimiento feminista en México no ha quitado el dedo del renglón. Y de esa manera, entonces, ahora las leyes de paridad no permiten que los partidos políticos manden a las mujeres solamente a los distritos o a las alcaldías, a los municipios que van a perder, sino que lo tienen que distribuir. Entonces, en la Ciudad de México hay 16 alcaldías, se dividen en 3 bloques, alta competitividad, mediana y baja. Y en los 3 bloques tiene que haber paridad. Entonces, tienes que mandar hombres y mujeres a los que piensas que vas a ganar y con respecto a las elecciones pasadas. Eso nos lleva a ver qué pasó ahora con las elecciones, con los procesos internos de los partidos para elegir a los coordinadores, no se puede llamar precandidatos, pero a los precandidatos de las entidades federativas. Entonces, ahí Movimiento Ciudadano impugna el proyecto que pone el INE, donde pide que de las 9 gubernaturas que se van a jugar el año que entra, 5 sean mujeres. Y MC se inconforma. Todos los partidos tenían sus quejas, yo creo que algunas eran legítimas, en cuanto a que el estado de Yucatán en específico ya tenía una legislación local, y sí creo que ahí el INE sobrepasó sus facultades, pero bueno, al final de cuentas, todos los demás, aunque sea Morena, dice, bueno, nosotros si nos dicen 5, vamos a hacer 5. MC impugna, pierde, el tribunal dice que sí. Y MC, ¿por qué menciono MC? Es interesante porque MC está en aprietos, porque MC nada más tiene 2 estados fuertes, ¿no? Jalisco y Nuevo León. Y es que entonces ahí querían mandar 2 hombres y no pueden, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, ellos están enfrentando a las trampas que hacían antes, pero eso ya no pueden hacerlo. Y por eso impugnaron. Chicas, les voy a presentar a nuestro fetiche del día de hoy. Les quiero contar antes que nuestro compañero Samuel Guzmán estuvo en Yucatán, y esto es toda una casualidad porque hace rato me estaba comentando que nos mandaron un saludo muy cariñoso, compañeras que estaban en una exhibición feminista, donde justamente se trata de recrear toda la historia del feminismo mexicano que comenzó con los 2 congresos feministas de Yucatán. Y una de las heroínas de esta saga es
nuestro fetiche del día de hoy. La profesora y sufragista yucateca Elvia Carrillo Puerto. Nació el 6 de diciembre de 1878 en la pequeña ciudad de Motul. Fue muy pronto consciente de la feroz discriminación que padecían las indígenas mayas y los indígenas, y gracias a su profesora, la poeta Rita Cetina Gutiérrez, fundadora de la secundaria para jóvenes Siempre Viva, comenzó a comprender la falta de oportunidades en la que vivían las mujeres. Elvia fundó la primera organización femenina de campesinas para luchar por la igualdad en la repartición de tierras entre hombres y mujeres. Fundó con otras compañeras la Liga de Resistencia para trabajar el derecho a voto, la alfabetización y el control de la natalidad. Reivindicó el apoyo a las madres solteras tan estigmatizadas por la sociedad. Gracias a las historiadoras feministas, la profesora Elvia Carrillo Puerto ocupa ese lugar de honor en la historia de México que siempre le correspondió. Fue hermana del gobernador socialista de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, quien hizo traducir la Constitución mexicana al maya, una familia muy fascinante. Felipe Carrillo Puerto y 3 de sus hermanos fueron asesinados por el general Ricardo Broca, los mandó a fusilar. Es una historia muy terrible. Bueno, queridas, sigamos con esto. En lo que hemos estado leyendo, hay como un cuestionamiento a que las cuotas existan. Bueno, primero hay personas que piensan que las inventó el Movimiento de Regeneración Nacional, se las sacó de la manga. Hay otras personas que saben que no, que son acuerdos con el INE para todos los partidos, y sin embargo dicen que no ven la necesidad. Y a mí me llama mucho la atención, porque uno de los argumentos es que ganen los mejores, ¿no? Cuando se trata de mujeres. Pero yo volteo y veo los puestos de elección popular y yo no veo a los mejores en masculino, ¿no? Ellos mejores, regulares, peores, tienen la oportunidad. Entonces, ese argumento, ¿qué opinas tú? A mí me llama mucho la atención. Sí, yo creo que aquí podemos desagregar una respuesta en dos tiempos. Primero, pensando un poco en lo que comentaba Renata, tenemos que preguntarnos como sociedad por qué la presencia de las mujeres en cierto espacio político causa tanta tensión y tanto rechazo. Lo que Renata cuenta sobre estas acciones que hacen los partidos políticos no es anecdótico, es una reacción a la presencia de las mujeres, ¿no? Que no somos pensadas como pertenecientes al trabajo político. Y gran sorpresa, las mujeres siempre hemos estado involucradas en los movimientos políticos, en la economía, en el trabajo. Pero se crea una idea de que las mujeres pertenecemos al espacio de la casa, que es un espacio apolítico, que bueno, se pretende un espacio apolítico, un espacio de no trabajo, pero ahí estamos colocadas en una idea social amplia. Entonces, cuando llegan las mujeres a estos espacios, se usan una serie de acrobacias y triples mortales para evitar que lleguen las mujeres, ¿no? Y ahí tenemos que preguntarnos como sociedad, porque esto no es exclusivo de México, ¿por qué reaccionamos de esa manera? Incluso cuando hay una mujer en una posición de poder, hay un triple escrutinio de su presencia, de su cuerpo, de su vida sexual, de si tiene hijos o no. Entonces, hay un problema con las mujeres. Las mujeres representamos un problema para la sociedad. Ya hablamos de que hay una subrepresentación de las mujeres y esa subrepresentación no se debe a que las mujeres no sean capaces o que no existan mujeres muy capaces para realizar labores en la política. Se debe a que hay una serie de obstáculos de índole estructural. Por eso me refiero a los obstáculos de la educación, a la violencia, a que una llega ya cansada a la escuela porque quizá tiene que atender a papá y hermanos. O sea, hay una serie de prácticas que ponen a las mujeres en desventajas y de ahí la subrepresentación. Te voy a tener que interrumpir, voy a hacerlo, porque ya se nos acaba el tiempo de esto. Entonces nos vamos, por favor, a nuestra sección Las Plazas y las Voces. Vamos a escuchar la opinión de las personas entrevistadas en la calle. La pregunta fue: a misma clase social, ¿crees que las mujeres tengan en México igual acceso a las oportunidades que los hombres? Y de ahí nos vamos al corte. No creo que las mujeres tengan la misma oportunidad en puestos laborales, ya que existe todavía como cierto
patriarcado, machismo, ¿no? Que hace que los hombres sigan teniendo estos puestos altos en las empresas. Bueno, no se ve de la manera equitativa, siempre se ve un margen a favor de los hombres, pero hay avances significativos. Ya tenemos 2 candidatas a presidencia, cargos de alcaldesas y algunos cargos públicos se ven reflejados, pero no sigue habiendo esa diferencia. Sí existían muchas oportunidades y abarcaba muchísimo. Ahora ya no, hay mucha competencia, tanto como hombres como mujeres, pero siento que es más difícil en las mujeres, precisamente porque ahorita escogen a los mejores. Sí, creo que tienen las mujeres las mismas oportunidades que los hombres en México. Las leyes que se han abierto a favor de la igualdad de géneros las han beneficiado mucho. Y siento que pues ahora esas mismas leyes obligan a las empresas. Yo creo que las mujeres no tienen el mismo acceso a las oportunidades todavía. Siento que el sistema está de tal forma que todavía no están como abiertos a que se confíe en el potencial y en las habilidades de las mujeres. Creo que es más bien una cuestión como de creencias, pero en realidad las mujeres son muy capaces de hacer lo mismo que los hombres. Muchas gracias por responder a las entrevistas con respuestas además tan interesantes. Amneris, Sí. síguenos diciendo, disculpa. No, al contrario. La segunda parte de la respuesta es que, ¿qué pasa con las capacidades? Yo creo que a todas las personas nos gusta que se nos reconozca por nuestra inteligencia, por nuestro esfuerzo, nuestro mérito. Pero lo que vemos en el caso de las mujeres, los sujetos feminizados, las personas indígenas, afrodescendientes, de la comunidad LGBTQI+, de la discapacidad, es que el esfuerzo no es suficiente. Claro. Y de ahí que parece que para las mujeres y para todas estas minorías sociales existe una demanda extra para que sea tu capacidad. Pero si nunca me han dejado demostrar mi capacidad, y además a quienes no se les pide que la demuestren, ilustra muy bien lo que acabas de decir, que tenemos en la política y en puestos de decisión de poder a muchos varones que no son capaces, que al contrario son bastante incapaces y bastante ignorantes, pero no se les cuestiona de la misma manera. Entonces yo creo que ahí es, nadie está peleada con la capacidad. Queremos llegar a un punto en donde sí sean las capacidades y llegue la mejor persona al puesto. Y estoy segura que muchas de las mujeres que han estado en las luchas políticas de antaño están capacitadas. Pero si se piensa de entrada que no lo están porque se les hace un obsequio para tener ese lugar, ahí tenemos un problema que se muestra en la primera parte de mi respuesta, que las mujeres representamos una tensión para la política. Claro, si no, ¿cómo explica? A mí me causa dudas preguntarle a aquellas personas que piensan que estos son regalos injustos o que son antidemocráticos. Hablas de caridad. Exactamente. Que es bastante ofensivo. Es muy ofensivo, porque yo me pregunto, ¿cómo explican entonces que las mujeres estamos subrepresentadas? ¿En qué se basa su idea de decir, digamos, porque suele ir acompañado de estas cuestiones precisamente de meritocracia, de que tiene que llegar el mejor, no me importa si es mujer u hombre, no me importa. No me importa, pero las cámaras todos eran hombres. Claro. El presidente siempre era un hombre, en fin, digo, O ahí estoy está. a favor de la igualdad, pero rotundo. Exacto. ¿Y cómo se explica entonces que las mujeres no hemos llegado a esas posiciones de poder? ¿Qué se dice implícitamente? Es muy grave. Lo que se dice implícitamente entonces, si piensas que solamente la gente que tiene que llegar es por mérito y todas las personas que han llegado históricamente son hombres, entonces, ¿qué estás diciendo? Que las mujeres no podemos llegar porque no tenemos la capacidad de llegar. El puro hecho de decir, estar en contra, por ejemplo, de ahora que subieron varias mujeres que no ganaron, en el caso de Morena, porque es el caso más abierto, no ganaron la encuesta, pero subieron por el criterio de género, decir, les regalaron una candidatura porque no fueron las mejores. Bueno, porque es una competencia totalmente dispar. Sí. Y por todo lo que ya mencionábamos ahorita, las mujeres nos hacemos cargo del 73% de las labores del hogar. Nos hacemos cargo del trabajo de cuidados de niños, niñas, de adultos mayores.
la maternidad explica gran parte, es la variable que más explica la brecha salarial. Si yo y un hombre que tenemos los mismos años de educación, lo mismo todo, pero en el momento en el que yo me convierto en madre, empiezo a ganar menos y los hombres paradójicamente empiezan a ganar más porque se ven como responsables proveedores, ¿no? Todas estas ideas que tenemos sobre cuál es el rol de las mujeres en la sociedad, que es básicamente en el espacio privado, trabajo del hogar y trabajo de cuidados. Cuando salimos al espacio público y peor, en espacios de liderazgo, pues es muy disruptivo para estas ideas de pues muy conservadoras de dónde tenemos que estar las mujeres, ¿no? Amneris, acá quizás sería importante también entonces explicar el concepto de equidad, lo que es la equidad en la diferencia para algún día lograr la igualdad. Sí. Por equidad nos referimos a las herramientas que son necesarias de proveer para que no existan las desventajas iniciales que enfrentan las mujeres u otras minorías. Es decir, proponer herramientas que te permitan empezar la carrera en el mismo lugar que empiezan varones que han tenido privilegios incuestionados, ¿no? Es una herramienta que busca llevar a la igualdad, ¿no? Y ahí, bueno, ya hablamos de igualdad sustantiva y de lo que eso significaría. Entonces, las cuotas de género son una herramienta de equidad, ¿no? Que lo que estamos haciendo es poner un piso parejo para que en un momento, en el futuro, cuando ya tengamos un país muy bonito, no sea un problema, claro, y no sea necesario. Pero ahorita sí es necesario, ¿no? Y si me permites nada más que decir sobre la caridad de género, no creo que sea insultante, creo que muestra una gran ignorancia con respecto a dos cosas. ¿Qué son las cuotas y qué es la paridad? Y dos, ¿qué tiene que ver con la teoría democrática? Claro. Si la democracia es el menos peor de los regímenes políticos para las personas, está exento de problemas. Claro. Y un problema es la representación. Y necesitamos paridad y cuotas para tener esa democracia muy bonita. No estamos ahí. Y con estas acciones y estas ocurrencias ignorantes no vamos a llegar ahí. Y que además son temporales, es importante también que ya lo mencionabas. La ignorancia no. La ignorancia desafortunadamente no. Pero no, también es temporal. Sí, Yo para también algunas personas queremos yo creo que hay mucho trabajo aprender. pedagógico que hace falta hacer y que creo que se ha avanzado mucho. Ahí está esa encuesta muy interesante de hace meses, ni siquiera son años, de meses de esta pregunta que a mí me choca, pero que es, ¿México está listo para una mujer presidenta? No sé qué significa estar listo, ¿no? Pero o por qué no estaríamos listos, pero bueno, esta pregunta como muy famosa cuando se empezaron a perfilar Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez como las dos candidatas para los dos frentes más importantes, pasa de ser mayoritario el que dice no estamos listos, a ahora ser mayoritario el decir sí estamos listos. Es muy Eso es muy interesante. Las interrumpo de nuevo. Sí, vamos a nuestro sondeo, las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿qué opinas de las cuotas de acceso a puestos públicos para las mujeres? Son pocas cuotas de acceso para las mujeres y pues creo que sí deberíamos tener pues sí, mayor capacidad de entrar a puestos laborales, ¿no? Ya que se nos denigra demasiado, no nada más por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y creer que no tenemos la capacidad que tienen los hombres, ¿no? El número de accesos públicos para las mujeres, creo que hoy en día es muy visible que es muy igualitario, ¿no? Inclusive yo me atrevería a decir que hay más mujeres ahora en los puestos públicos que antes, ¿no? Yo no conozco mucho los distintos rubros de servidores públicos que existen en el gobierno o en las instituciones públicas, pero creo que es un porcentaje menor. O sea, al menos me imagino que posiblemente si en un instituto ocupan un 100% de lugares, yo creo que habrá un 70% para hombres y un 30% para mujeres. Es lo que me imagino. El porcentaje es marginal. No hay todavía una igualdad, pero ya se ha avanzado. Están cubriendo cargos públicos, ya es un avance. Y creo que esto va en tendencia al alza. Hasta esperemos que haya ya una equidad.
Nos estabas hablando entonces de la temporalidad y de estos cuestionamientos, bueno, pero si ya hay 2 candidatas a la presidencia, que se acaben las cuotas y la paridad sustantiva. Totalmente, porque viene acompañado justamente de esto que mencionas. Ya hay 2 mujeres, ya vamos a tener la primera mujer y ya hay gabinete paritario, que ahí sí recordar, eso es una cuestión de voluntad política, eso no hay no necesariamente tiene que seguir sucediendo, ojalá que sí, ¿no? La respuesta que damos es porque la divido en 2. La primera es, bueno, incluso suponiendo sin conceder que hoy hay paridad en el Congreso, en el gabinete y próximamente una presidenta, si lo comparamos con toda la historia, pues no significa nada, ¿no? Hemos tenido un granito de poder las mujeres comparado con siglos y siglos y siglos de poder que han tenido los hombres. Pero incluso si le hacemos un zoom a países donde se ha avanzado muchísimo como México, nos daremos cuenta que tampoco hemos llegado necesariamente a una paridad, por lo que tú ya mencionabas. No hay la cantidad de trabajo que tiene que hacer una mujer para llegar, la cantidad de violencia política de género a la que se enfrenta cualquier mujer que ha estado en política lo sabe. No creo que exista una sola mujer de cualquier partido político que no haya tenido que sobrepasar violencia política de género que los hombres no pasan. Entonces es, ¿con quién te tuviste que acostar para que hayas llegado ahí? El más obvio, ¿no? Que solamente está ahí porque está guapa, solamente está ahí porque es la hija de, ¿no? Ese tipo de... O la novia de o cosas. Exactamente, la novia de, etcétera. Eso aunado a cuestiones cotidianas como sentarte en la mesa y que te pidan el café. Vaya, ¿no? Nos enfrentamos todo el tiempo, a toda hora, que las decisiones grandes se toman entre hombres, a pesar de que nosotras tengamos muchísima más participación que en el pasado. Entonces, por supuesto, las acciones afirmativas tienen un carácter temporal, pero se evalúa con respecto a, bueno, qué tan sólida es esa igualdad sustantiva a la que hemos llegado. A mí me parece muy importante, y regreso acá a las cuotas para las minorías y después para las mujeres en las universidades de Estados Unidos. Porque por alguna razón, si una dice lo que ellos llaman los latinos, ¿no? O sea, los estudiantes latinoamericanos, por brillantes que fueran, tenían que ser espectacularmente brillantes para poder acceder. Eran una entre cuantos. ¿Nos parece injusto y absurdo que se les haya dado cuotas? Pues yo pienso que no, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando hablamos de mujeres resulta tan conflictivo? Si sí lo podemos entender con respecto a las minorías. Porque hay una idea de que las mujeres, aunque representamos el 50%, más del 50% de la sociedad, no somos una minoría social, pero sí la somos en tanto los accesos de poder y todas las cosas que hemos discutido sobre las formas diferenciadas de trabajos al interior de la casa, etcétera. Entonces, hay una tensión con lo que representan las mujeres en este espacio público y a eso le llamamos sexismo y misoginia. Esos son los conceptos que utilizamos. El sexismo se trata de creencias arraigadas sobre la incapacidad cerebral, mental y física de las mujeres para desempeñarse en cualquier actividad que no sea de cuidados. Y la misoginia, aquí citando a una filósofa que se llama Kate Mann, es la policía del patriarcado. Es decir, es aquella vigilancia que existe sobre las mujeres para que se porten bien. Y las mujeres en la política, las mujeres todo el tiempo nos portamos mal. Entonces, siempre hay una vigilancia extra. Y de ahí que existan este tipo de ocurrencias y de resistencias por poder proponer una sociedad un poquitito más justa e igualitaria. Y donde lo femenino, las feminidades sean menos amenazantes, ¿no es cierto? Claro. Nos vamos a ir a un corte, chicas. Les comparto una frase de la teórica y pacifista socialdemócrata Rosa Luxemburgo. Cito: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Regresamos en un ratito. Seguimos con Renata Turrell y Amner Chaparro. A ver, volviendo a la causante de este más reciente revuelo, ¿no? El antepenúltimo, porque todavía con las cuotas y la paridad va a seguir habiéndolos.
Hay un video que las tres vimos, ¿no? Cuando es muy joven, Clara Brugada, y ustedes recuerdan que ella dice que los compañeros del movimiento les dijeron es que las mujeres son la columna vertebral, ¿no? Y ella dijo, pero ¿cuándo vamos a hacer el cerebro? Claro. Pues yo creo que es muy esclarecedor eso de la columna vertebral, porque precisamente es que sí somos la columna vertebral de la sociedad porque hemos mantenido las economías con nuestro trabajo no remunerado, con nuestro trabajo de cuidados. Por supuesto que lo somos, pero precisamente Clara Brugada lo que dice es, bueno, está muy bien que hayamos sido la columna vertebral, ojalá los compañeros también ayuden a detener la columna vertebral, pero también nosotras queremos ser el cerebro. Y yo creo que Clara Brugada, como alcaldesa en Iztapalapa, demuestra precisamente que las mujeres podemos ser el cerebro de una política, de una forma de gobernar distinto, en el cual se entiende que las mujeres nos enfrentamos a estas desigualdades estructurales, estas desigualdades históricas, que en gran parte se basan en esta separación de los varones van al espacio público, las mujeres al espacio privado. Y que ella es totalmente irreal, además. Claro, y que entonces Clara Brugada entiende, sin embargo, que mayoritariamente las mujeres nos seguimos haciendo cargo de esto, el 73% de las horas, etcétera. Y entonces saca estas políticas como las utopías, que son estos espacios lúdicos donde hay clases para hombres, mujeres, obviamente, ¿no? O sea, es de todo para todas las personas, pero muchas de las mamás van a tomar unas clases y los hijos van a tomar otras. Entonces se empieza a convertir en un espacio donde los cuidados se comparten, ¿no? Con la comunidad se comparten, el gobierno pone de su parte y las familias también lo hacen, por supuesto. No solo eso, digamos, es un primer intento de un sistema de cuidados colectivo donde el gobierno se involucra. Es de los primeros experimentos que tenemos en México, e incluso en América Latina, digamos, en Colombia hay, en Brasil hay, pero de los primeros de América Latina. Y hace otra cosa, pone lavanderías públicas en todo Iztapalapa, que cuesta $1 la carga, porque entiende también perfectamente que las mujeres pobres en específico no tienen lavadoras y que se hacen cargo del trabajo del hogar. Y entonces lo que está haciendo el gobierno de Clara Brugada en Iztapalapa, decir, entiendo que tú tienes que hacerte cargo de esto, déjame te hago la vida más fácil para que tú tengas más tiempo para cuestiones lúdicas de estudio. Pero es que eso me encanta, lo que tú dices de las cuestiones lúdicas, porque esta mujer no solamente va a resolver cómo se lava su ropa. Exacto. Es decir, no solo es la idea de apoyar en el trabajo del hogar, sino hay además una idea de juego, de placer y de bienestar. Claro. El derecho al placer, porque puede ir también a que le den masajes. Exacto, El hacer derecho al espacio. ocio. Y ese es un plus en el que no pensamos y que a mí me recuerda mucho aquella frase de queremos pan, pero también queremos rosas. Claro, precisamente por eso, como te quito carga laboral, porque el trabajo del hogar es trabajo, para que tengas espacio para gozar. Gratuito. Sí, claro. Yo creo que hay una cosa que es muy interesante con respecto a la presencia de las mujeres en espacios políticos, porque efectivamente identidad de género no significa conciencia de género y podemos ver a muchas representantes de partidos que tienen agendas que son contrarias a los intereses de muchas mujeres, claro, ¿no? Que son antifeministas activamente. Pero también podemos ver el otro lado de la moneda, que es que si la presencia de mujeres que tienen una conciencia feminista hace una diferencia en cómo se hace la política. Que sí necesitas que haya mujeres en esos espacios para que se visibilice la violencia, para que se visibilice la necesidad del ocio, para que se visibilice qué difícil es el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico y lo que implica en la vida de las mujeres. Y lo que nos dice la evidencia es que eso no podría pasar si no existieran mujeres en esos espacios políticos. Si hay otra redimensión de la política, y eso es importante, la representación, que estén ahí es un bien en sí mismo y es un bien para la democracia, pero el ideal para las feministas es que además tengan una conciencia de género, así como los varones que están ahí también sean conscientes
de sus privilegios. Eso es fundamental para la teoría democrática. Sí, y creo que también hay organizaciones, grupos de mujeres que no se nombran como feministas, claro, y que sin embargo son totalmente empáticas con la situación de las otras mujeres y van a tratar de apoyar exactamente de la misma manera, aunque no les parezca o no se identifiquen con lo que podría ser en un determinado momento una etiqueta. Ahora, Clara sí es ella de manera específica, se nombra como feminista. Sí, yo creo que es muy importante hacer esa separación. Una cosa es el derecho que tenemos las mujeres a ocupar los espacios de poder, y eso está muy bien, y eso lo atienden las cuotas de paridad. Y otra cosa es ir un paso más adelante y decir, bueno, ahora que ya logramos tener bueno, los que están en contra pues se nos van a ir de espaldas, pero en realidad el siguiente paso precisamente es decir, perfecto, qué bueno que ya conquistamos ese derecho, que es ocupar esos espacios. Ahora impulsemos aquellas mujeres que están formadas en esta lucha como para ampliarlo más, ¿no? Quizá la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? De manera colectiva, lo cual creo yo, Clara Brugada es una de las representantes más importantes a nivel nacional, me atrevo a decir, ¿no? Que tiene un entendimiento de esa lucha de los derechos de las mujeres y en específico de los derechos de las mujeres más pobres, ¿no? Creo yo, me atrevo a decir, a nivel nacional. Entonces será muy interesante ver su campaña, si llega a ser jefa de gobierno, ver qué tipo de políticas públicas impulsa, porque en el sexenio de Claudia Sheinbaum, aquí como jefa de gobierno, si bien ella no necesariamente se identifica como feminista, sí impulsó muchas políticas públicas que ayudaron mucho a las mujeres. Los senderos seguros, que de hecho nacen en Iztapalapa con Clara Brugada, pero también el asterisco 765, que empiece a haber paridad en las policías, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, sí hay una cuestión importante que ella impulsa. Y Xóchitl Gálvez también se asume como feminista, se nombra específicamente como feminista. Aunque ahora ya se echó para atrás con el aborto. Bueno, creo que sí. Bueno, vamos a las recomendaciones del libro, por favor. Nuestra esquinita de lecturas y libros. Primero, Entre dos orillas, las mujeres en la historia de España y América Latina, coordinado por Pilar Fuentes Hernández, con la participación de historiadoras latinoamericanas y españolas. Trata de los modelos de feminidad, la religión, el poder en lo público, los feminismos, la construcción de ciudadanía para las mujeres. Un imprescindible. La colección Historia de las mujeres en España y América Latina, son 4 tomos. El primero va de la prehistoria a la Edad Media, el segundo es el mundo moderno, el tercero va del siglo XIX a comienzos del XX y el cuarto va del siglo XX a comienzos del XXI. En su escritura participaron más de 100 historiadoras e historiadores. Es muy interesante. El capítulo de la condición femenina en las civilizaciones maya y aztecas se los recomiendo muchísimo. Toda la obra es fascinante. Una de las coordinadoras del tercer volumen fue la historiadora feminista Gabriela Cano del Colegio de México. La colección está carísima, yo no la encontré en PDF, probablemente existe. Quiero pensar que se puede leer en las bibliotecas de las universidades, pero nos urgen bibliotecas públicas de calidad en cada municipio de este país y en cada delegación de esta ciudad. Las películas, Las sufragistas, dirigida por Sara Gabrón, con un guión de Abby Morgan. El comienzo del movimiento por el derecho a voto para las mujeres en Inglaterra, liderado por la tremebunda Emmeline Pankhurst a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Está en Prime Video. En YouTube podemos encontrar, está en 4 episodios, un muy buen documental dirigido por Ana Cruz Navarro, la historia del sufragismo mexicano y la lucha de las mujeres por sus derechos políticos. Hay videos de época, entrevistas académicas como la historiadora feminista Ana Lauhaiben. El documental comienza con la historia de Eufrosina Cruz Mendoza, mujer zapoteca, que en 2008 quiso ser presidenta municipal de Santa María Quiogolani, en Oaxaca. Y a pesar del apoyo que recibió su candidatura, fue anulada por ser mujer, solo por ser mujer, al aplicarse la ley de usos y costumbres. Contra todo eso ha habido que luchar. Se nos acabó el tiempo, queridas. ¿Qué me quieren comentar? Yo quisiera invitar a todas las personas que nos ven a que reflexionemos en colectivo sobre por qué es importante que haya mujeres en puestos de representación política. Esto nos va a permitir entender la complejidad de las mujeres y los muchísimos tipos de ser mujer
en este país. Y yo creo que hay que dejar atrás ciertos prejuicios y dejar las ocurrencias y abrazar que podemos tener proyectos políticos y sociales más justos e igualitarios y hacer de una sociedad pues, un poquito más feliz. Que no estaría y lo mal. que eso significa en el cambio de los mapas mentales y emocionales, lo que eso significa para las niñas y los niños, que se naturalice como tendría que haber sido siempre la presencia de las mujeres en todos los espacios. Ay, totalmente. Yo pienso, nosotras creciendo, pues jamás vimos a una mujer en un espacio de decisión así. Y yo tengo una hija de 3 años que lo más probable es que crezca pensando que pues una mujer, es normal que una mujer sea mi presidenta, que de hecho no se va a acordar de un presidente hombre en los primeros años de su vida, y eso a mí me emociona tremendamente, ¿no? Saber que ella puede tener la posibilidad, el abanico de posibilidades al ver en qué se puede sentir representada. Puedo ser presidenta, puedo ser científica, puedo ser cuidadora, puedo ser maestra, puedo ser lo que yo quiera. Y eso... Puedo ser ama de casa, lo que yo cuidar. Sí, está bien. imagínate, mi generación era inimaginable. Claro. Querida Neris, querida Renata, muchísimas gracias y regresen pronto. Siempre. Gracias por esta conversación a Neris Chaparro, socióloga por la UAM Azcapotzalco, doctora en teoría política por la Universidad de Essex, con estudios postdoctorales en la Universidad de Lovaina, profesora de la UNAM. Y a Renata Turret, maestra en políticas públicas con especialidad en trabajo social por la Universidad de California en Los Ángeles, premio de la UCLA por el mejor proyecto de política pública aplicada sobre raza y género. Esto es muy fascinante. Analista política y creadora de contenidos en redes sociales. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.